vez de noche en medio de una luz tenue usted se ve mejor. Y con un poco de maquillaje lo arregla. Pero cuando el sol le da de frente, la realidad es otra. ¿Usted lo sabía? Por eso hay gente que prefiere estar allá, ¿verdad? Un poquito escondido para que porque si la luz, lo que la luz hace es que hace ver la realidad de la gente. Y las tinieblas, por ende, esconden aquellas cosas que nosotros no queremos que se sepan. Inclusive aquellas cosas que están metidas dentro de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, vaya conmigo a la palabra de Dios. En el libro de Esdras, en el capítulo 9. Usted va a abrir su Biblia en Esdras capítulo 9. Si usted no tiene una Biblia, búsquese a alguien, acérquese a alguien. Es importante que usted conozca la palabra de Dios. Usted todavía no me ha olvidado. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué hablaste de los politólogos y de esta gente? Póngase en pie, gracias. Le voy a decir por qué. Le voy a decir luego, porque usé la analogía de los politólogos. Vaya conmigo a Esdras capítulo 9, verso 1. Amada, préstame. Te la devuelvo ahora. Ella pelea conmigo porque me dice, después que tú me la das, después me la quita. Gloria a Dios. Bien, tenga. Lo que quería era verificar. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí. ¿Quién es mí? Bueno, quien representa a mí es a Esdras, es el escriba. Era el que escribía, el que llevaba los asuntos del rey o los asuntos del profeta. Y acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo, escuche bien, ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Bueno, puede sentarse, pero mantenga la palabra de Dios ahí a la mano. Este es el tipo de mensaje que mucha gente no desearía escuchar. Si usted supiera que en la Biblia hay tantas cosas interesantes, todas son interesantes, hay el aspecto teórico, el aspecto poético y tantas cosas, pero la palabra de Dios nos habla y nos confronta a nosotros con nuestra propia vida. La Biblia lo que hace es que saca a la luz lo que en realidad nosotros somos. Amén. Lo que nosotros somos. Y por más que usted trate de esconderse, la palabra de Dios es la luz y va a seguir reflejando, va a descubrir lo que en realidad usted y yo somos. Y no hay manera de ocultarlo, no hay excusa que nosotros podamos tener delante de la presencia de Dios, por más bonito que usted trate de presentarlo. No hay en realidad ningún discurso que convenza a Dios, porque la Biblia dice que Dios conoce nuestro corazón, conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe por qué usted está aquí hoy. Dios sabe cuál es su sentimiento, cuál es su propósito. Dios inclusive sabe cuál es el concepto que usted tiene de Él y de usted mismo. Decíamos el martes en la clase de Teología 101 que Dios, por eso hay una expresión que el levita utiliza aquí, el escriba utiliza aquí, y es cuando él hace referencia a Dios y hace referencia al pueblo. Él llama al pueblo como el pueblo de Israel, pero llama a Dios como el Dios de Israel. Entiéndase que es el Dios de todos, que es el Dios de los sacerdotes, que es el Dios de los levitas, que es el Dios de todos los que están en la nación. Y decíamos en la clase que no hay un Dios para los músicos.
No hay un Dios para los pastores. No hay un Dios para los predicadores. No hay un Dios clasificado en diferentes tipos de raza. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él es uno. Él se lo dijo a Moisés: he aquí, yo soy Jehová tu Dios, yo soy uno. No son dos, no son tres, no son cuatro. Es Jehová de los ejércitos. Por eso explicábamos bien en la teología, en la clase, que no es el Dios que nosotros queremos que sea, porque nosotros nos hemos idealizado una manera de un Dios, y a ese Dios cada uno en particular le quiere servir. Por eso digo, los músicos no tienen un Dios. El Dios de los músicos debe ser el Dios de la Biblia. Debe ser el Dios que está escrito, con las mismas exigencias tanto para ellos como para mí y como para usted. ¿Entendió? Por eso digo que este tipo de mensaje es lo que la gente desearía que en la Biblia no existiera. Pero por más que nosotros queramos, esa verdad está escrita y fue escrita para nosotros. Fue escrita para las diferentes generaciones, para que conociéramos a Dios, para que entendiéramos quién era Dios o quién es Dios, y para que nos acercáramos a Dios con un corazón limpio, con unas manos limpias, con un corazón puro. Por eso el salmista decía: ¿quién subirá al monte de Jehová? Él dice: el limpio de manos y el puro de corazón. Amén. No hay otra manera de hacerlo sino es a través de las condiciones que Dios mismo pide para los hombres. Habrá alguien que diga: pastor, pero sí, eso es imposible. ¿Sabe que un día los discípulos le dicen al Señor exactamente lo mismo? Le decía al Señor, cuando el Señor hablaba y ellos no podían entender, alguien le dijo: Señor, pero son tan duras tus palabras que esto está difícil. Entonces Pedro dijo: ¿quién será salvo entonces? Y el Señor le dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, de manera que es posible. Ahora bien, miren, para que usted tenga una idea, y estaba tratando de comparar los politólogos con lo que hace un predicador, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que las palabras de un pastor son como clavos. ¿Lo ha leído usted? Y yo soy el llamado, y un predicador o un cristiano, o un líder o un cristiano responsable es el que denuncia y no puede quedarse inerte ante las cosas que suceden dentro de la nación. Estoy hablando dentro del pueblo cristiano. Yo sería irresponsable en mi carácter como cristiano. Estoy hablando como cristiano, no como pastor. Yo sería irresponsable si no denunciara aquellas cosas que suceden alrededor nuestro como cristianos, que imperan en el mundo, que imperan en la sociedad, pero que nosotros los cristianos estamos llamados no a adoptarlas, no a adaptarlas a nuestro estilo de vida, sino estamos llamados a mantenerlas distantes o a mantenernos separados de ellas. Amén. Por eso nosotros leímos que cuando sucedieron estas cosas, vinieron al escriba y le plantearon lo siguiente. Le dijeron: mira, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Le voy a decir para que usted tenga una idea clara lo que sucede ahí, que es lo que ha sucedido siempre. Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha elegido como un pueblo que Él separó para sí, para Él. La Biblia dice que Él es un Dios celoso, que Él es un Dios fuerte, pero es un Dios celoso. ¿Por qué celoso, pastor? No es el mismo celo que usted y yo a veces sentimos, no un celo destructivo. El que ama, cela. Amén. No estoy hablando de un celo destructivo, estoy hablando de que todos los que amamos celamos, ¿verdad? Porque cuidamos, porque protegemos nuestras pertenencias y de alguna manera las celamos. No estoy hablando de la anatomía esa de los celos que son destructivas, ¿no? Que nos corrompen el alma o nos corroen el alma, no estoy hablando de eso. Y Dios es un Dios fuerte, es un Dios celoso, que nos tomó para sí, que nos ama, que nos cuida y no quiere cuenta con nosotros. Por eso es que exige, nos habla, nos escribió
a través de la palabra de Dios, cómo nosotros como pueblo deberíamos andar, deberíamos vivir. Que la vida cristiana no es lo que la mayoría de la gente dice o la gente cree. Tal vez es un Dios hecho a su medida, pero yo no estoy hablando del Dios hecho a nuestra medida, yo estoy hablando del Dios que se presenta en la Biblia. Cómo Dios se presenta a sí mismo, no como yo quiera verlo, no como yo desearía que fuera, ¿no? Que fuera mi panita, vaya, mi panita de jangueo. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando del Dios del Facebook. Porque me parece que el Dios de Facebook es muy diferente a lo que la Biblia dice. Es el Dios bonito, que todo chévere, ay, qué cool, que aplaude todo lo que yo haga. No, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia, Dios nos exige como pueblo, nos exige como hijos a mantenernos separados para Él. Porque nos ama, porque nos cela, porque quiere que un día usted y yo lleguemos ante su presencia. Amén. No porque sea un Dios que nos quiera condenar, porque Él vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero la palabra de Dios siempre ha confrontado al hombre con la realidad. Lo triste es que los hombres desean permanecer en tiniebla y escuchar una que otra verdad que sea agradable a su oído. Amén. Por eso es que el Dios del Facebook tiene tantos likes. Y si usted cree en Dios, dele like. Si no le da like, se va para el infierno. Y todo el mundo dándole like. ¿Sabes? El like no te va a salvar delante de la presencia de Dios. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Es un Dios más serio, que nos ama, que nos cuida como la niña de sus ojos, pero también nos exige como hijos. Porque yo tengo hijos y les exijo. Porque yo tengo hijos y les enseño. Porque yo tengo hijos y los educo porque quiero lo mejor para ellos. Pero no lo voy a resolver dándole un like. Si usted ama a Dios, dele like. Si usted no ama a Dios, usted no le va a dar like. Hermano, hasta eso nosotros hemos llegado. Y yo, como cristiano, denuncio o hablo al pueblo para que el pueblo esté alerta. Dios es algo más que eso. Dios es grande, Dios es soberano, Dios es poderoso. Y a Dios no lo convencemos con 4 palabritas porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Amén. Porque Dios sabe la intención de mi corazón. Porque Dios sabe si en realidad tú lo amas. Porque Dios sabe si en realidad tú te le estás acercando de todo tu corazón o en realidad tú estás tratando de salir de un grande problema. ¿Sabe que hay gente que usa como si Dios fuera un extintor de fuego? Lo tienen en la pared, algunos lo tienen en imágenes, algunos lo llevan en el cuello y creen que Dios vive para servirle a ellos. Creen que Dios está allí para resolverle los grandes problemas y cuando se meten en problemas, ahí comienzan a llamar a las emisoras. Pastor, yo necesito que ore por mí. Pastor, yo tengo un problema en corte. Pastor, yo tengo un lío con fulano. ¿Usted está entendiendo? Dios es más que eso, hermano. Dios es soberano. Dios no anda rogándole a la gente, ayuda, acéptame, porque si tú no te aceptas... No, hermano, Dios no anda rogándole a la gente. Dios le dio un libre albedrío al hombre para escoger. Y aún dentro de su plan, Dios nos dio un libre albedrío a su pueblo para servirle. Para servirle, o le servimos de corazón, o le servimos con entrega, o le servimos a media. Pero ¿sabe qué? A Dios no se le puede servir a medias. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Usted dirá, ay pastor, ay qué lío yo me metí, no hubiese venido ya a la iglesia. Me hubiese quedado en casa y no me hubiese mojado. Pero escuche bien, porque donde quiera que usted se meta, la luz seguirá siendo la luz. Y te voy a decir más, para Dios, tanto le son las tinieblas como la luz. O sea, para Dios no hay quien se escape de su presencia, de su grandeza y de su poderío. Así que por más que nosotros tratemos de hacernos amigos de Chuito, no hermano, aquí Chuito no existe. Dios es soberano, es poderoso, es amoroso. Pero no es un Dios que yo me echo al bolsillo y que lo utilizo cuando yo quiera. Ese no es Dios, hermano. Dios no es un extintor de fuego que yo lo utilizo, apagó el fuego y lo vuelvo a enganchar en la pared. Amén. Ahora, en la nación, miren la primera queja o el primer reclamo o la primera circunstancia difícil que los príncipes ven y se acercan a él y le dicen, mira, aquí hay un problema. Número 1, comienza a mencionar el pueblo. Dice, el pueblo de Israel
y los sacerdotes, los llamados de Dios a servirle a Dios y al pueblo, los levitas, que eran aquellos que interpretaban la Escritura, que escribían sobre la Escritura, no se han separado de los pueblos de la tierra. Y Dios siempre ha hecho una separación entre sus hijos, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. No hay intermedio ahí. No se puede servir a Dios y servirle al mundo. Jesús dijo, no se le puede servir a dos señores. O amarás a uno o aborrecerás al otro. Él decía, de una fuente de agua no pueden brotar dos tipos de agua. No brota agua salada y brota agua dulce. O brota agua dulce o agua salada, pero no hay más. Ahora bien, él le dice, mira, el problema aquí es el siguiente. El pueblo, los sacerdotes, los levitas, todavía no se han separado de los pueblos de la tierra. No se han separado de los cananeos, no se han separado de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los feos, de todo. Y comienza a mencionar quiénes eran toda esa gente que está mencionando, los pueblos que habitaban alrededor de la nación de Israel y que por alguna manera el pueblo, la nación llamada a estar separada para Dios, a ser santa, se había ligado en sus costumbres, en su cultura, e inclusive en sus abominaciones, sirviéndole a otros dioses. Hasta ahí estamos bien. Amén, hermano. Estamos entendiendo. Y a pesar de que han pasado miles de siglos, todavía en la nación, por eso era que Dios no quería que se ligara. Pero recientemente le hablé, le conté sobre los amonitas, no sé si recuerdan del hijo de Lot. Y entonces la nación cristiana o separada o hebrea había comenzado a hacer alianzas con los enemigos y le permitió ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que tarde o temprano, dice el puertorriqueño, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí o no? Porque de alguna manera siempre recibimos influencia. Siempre de alguna manera se nos pega la mala maña, ¿verdad? Por eso tenga cuidado con quién usted se junta. Sí, porque se nos pegan las malas mañas de la gente. A veces andamos con cristianos que son muy maduros en el Señor o llevan muchos años en el Evangelio. Y ¿sabe qué? A veces llevan muchos años en el Evangelio pero están llenos de malas mañas. Son cristianos malamañosos, que no actúan conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus propias concupiscencias, a lo que ellos creen, y hacen su propia teología. ¿Sabe? En estos días mi esposa me escribe al trabajo, y me está hablando de alguien en su trabajo, de una compañera que ella estaba escuchando, con su propia teología. Usted sabe que el hombre se inventa su propia teología, pero si la teología es la ciencia que habla de Dios y sus atributos, no es, la teología no es lo que yo crea de Dios, es lo que Dios es en esencia. Y esa esencia, si usted la cree o no la cree, no va a cambiar a Dios. La incredulidad del hombre no cambia la esencia de Dios. Dios seguirá siendo Dios. Aunque el incrédulo me diga, yo no creo en Dios, Dios va a seguir siendo el mismo, hermano. Dios va a seguir siendo el mismo, va a seguir siendo soberano, va a seguir siendo poderoso. Amén. Y entonces yo me decía, mira, aquí hay dos hablando sobre la teología. Y una le decía a otra, yo pues soy cristiana y tengo mis hijos acá en baloncesto, en lo otro. Sí, porque era así. Y yo no tengo mucho tiempo no tengo mucho tiempo para ir a la iglesia, no tengo mucho tiempo para servir al Señor, pero Dios sabe. ¿Ve? Ahí viene siempre la palabra, pero Dios sabe. ¿Qué Dios sabe? Bueno, Dios lo sabe todo, Dios sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Y Dios no te separó para eso. Pastor, jugar baloncesto es malo. No, no es malo, hermano. Usted me conoce, usted sabe cómo yo soy para los deportes y saco mi tiempo para eso, pero no es más importante que mi Dios. No es más importante que mi relación con Dios. El deporte puede esperar.
Amén. Porque un día, el día que Dios tenga preparado, ese día yo puedo estar saludable y Dios decir, hasta hoy tú llegaste, se te acabó, te damos de baja hoy. Yo puedo pelear, puedo llorar, puedo gritar y ese es el día y se acabó, hermano. Usted puede estar joven, puede estar viejo, puede estar anciano, puede tener 110 años, puede tener 2. Si hoy es el día, hoy es el día. Amén. Y ahora, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, no se habían separado. Ellos habían llegado de un exilio, ellos habían estado exiliados en Babilonia y regresaron a la nación. Dios le dio el privilegio de volver a la nación de Israel. Pero usted sabe lo que pasó, que juntamente con la llegada a la nación traían 2 o 3 amiguitos, traían 2 o 3. Eso es como cuando usted tiene un hijo, yo no sé, ¿verdad?, si a lo mejor a usted le ha pasado, pero yo tuve la experiencia cuando usted tiene los hijos pequeños y hay algún hijo de esos, cuando a veces nosotros los tenemos en los barrios, por lo menos yo me crié en un barrio, y mi papá no le agradaba que yo estuviera con cierto tipo de personas, porque, mi papá es más adulto, tenía conocimiento y sabía. Aunque yo dijera, no es nada malo, pero mi papá veía más allá. Nuestros padres ven siempre mucho más allá porque han pasado por la experiencia, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando una vez Yediel tenía, no sé si algunos 6 o 7 años, y llegó con unos vecinitos, con unos amigos, ¿verdad? Y a mí no me agradaba la cuestión de relación con ellos. Fue porque no habían sido criados. Usted me dirá, pastor, pero eso no se puede hacer. No, hermano, no estoy diciendo que usted esconda a sus hijos en un nicho, no es eso. Pero usted cuida y protege a sus hijos de su relación con los demás, ¿sí o no? Todo lo hacemos, porque los protegemos, los amamos, los cuidamos. Los hemos criado de una manera y tratamos de evitar que se contaminen. Aunque déjeme decirle que de alguna manera ellos van a buscar, porque así es nuestra naturaleza, ¿verdad? Por razón ahí dicen que Dios los cría y el diablo los junta. Usted ha notado, socialmente hablando es así. De alguna manera los que se juntan es porque tienen las mismas, no sé si decir las mismas necesidades, las mismas características, pero tienen, ¿verdad?, como que se parecen. Cuando yo estaba en la escuela, yo no buscaba a los nenes callados, no, yo buscaba a los revoltosos, los que eran como yo, los que peleaban. Esos eran los que me gustaban. En la edad de 12 años, que se llama la edad de la pandilla, pues allí yo estaba en mi pandilla, yo tenía los míos, todos eran varones, no aceptaban chicas, todos éramos varones, pero todos teníamos los mismos intereses. A todos nos gustaba pelear, rebuliar, robar y hacer las cosas, y nos encontrábamos. Dios los cría y Satanás los junta. Porque si no era como yo los separaba del grupo. Así es. Y de igual manera Dios hace eso con nosotros. Cuando vinieron del exilio, vinieron junto con 2 o 3 amiguitos, con 2 o 3 malas mañas, que habían tomado del pueblo donde estaban exiliados. Lo copiaron de Babilonia, lo copiaron de Egipto, lo copiaron de diferentes grupos de raza étnica. No era que a Dios le molestaba que se juntaran con negritos, no era eso, hermano. No se trataba del asunto de los grupos étnicos. No es eso lo que Dios hace referencia. Era lo que traían, lo que tenían las malas costumbres de las naciones paganas. Y entonces Él le dice, todos esos amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Ya no eran conforme a la ley de Dios. Ya se habían separado de la ley de Dios y entonces comenzaron a tomar las costumbres de los pueblos paganos, comenzaron a servirle a Dios, a los dioses paganos, y comenzaron a hacer sus mismas abominaciones, cosas que Dios había determinado por su palabra, por su ley, que el pueblo debería separarse de ellos. Pastor, ¿por qué usted narra esto? ¿Por qué cuenta esto? Bueno, porque hoy en siglo XXI a la iglesia le sigue pasando lo mismo. A nosotros como creyentes nos pasa lo mismo. Nuestra tendencia natural es hacer alianzas con el enemigo, adoptar cosas del enemigo, adoptar cosas que no son de Dios, adaptarlas a nuestra vida. Y entonces lo peor del caso es cuando tendemos a cristian... ¿Usted me entendió, verdad? Y entonces le ponemos un nombre cristiano.
a todas las abominaciones del mundo. Ay, eso no es nada, eso lo hacen en la iglesia de fulano y está llena de jóvenes. Bueno, hermano, un día el pastor le tendrá que dar cuenta a Dios por lo que le enseña a ese grupo de jóvenes. A los míos yo le enseño que hay que buscar a Dios y hay que buscarlo de todo corazón. Y hay que separarse del mundo y amar a Dios. Pastor, eso no es imposible. Nosotros fuimos jóvenes, estuvimos en la iglesia por muchos años. Ahí yo la conocí a ella en la iglesia. Ahora bien, el pueblo se había unido en todas esas cosas. Y no solamente eso, sino que han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Eran incapaces de separar. Y eso dio lugar a matrimonios mixtos. ¿Sabe? Eso pasa mucho en el pueblo evangélico. Hay muchos evangélicos que comienzan a asociarse, y sobre todo aquellos que son jóvenes, que todavía no han conocido, ¿verdad? Que no han contraído matrimonio, y a veces nos ligamos, y decimos, eso no es nada, y al final de cuentas Dios sabe todas las cosas, y después vienen pagando las consecuencias. Yo se lo digo por experiencia. Tengo amigos, he tratado, hermano, de solucionar o de ayudar a parejas que cometieron ese error y luego, lamentablemente, terminan separados por asuntos religiosos, por asuntos cristianos. Porque uno quería bautizarlo y el otro quería, uno lo quería presentar al Señor y el otro quería que el sacerdote le echara un chorrito de agua por la cabeza. ¿Usted entiende? Esos son matrimonios y relaciones mixtas. Y a veces, lamentablemente, en la vida cristiana, por más que uno se lo dice a la gente, bueno, usted tome la decisión que usted quiera. Pero eso pasaba allí. Esos matrimonios mixtos comenzaron a traer problemas dentro de la nación, ¿verdad? Y ya ellos no tenían como esa capacidad y esa fuerza como para separarse. Porque el problema de todo esto, hermano, que una vez que usted está metido ahí, a veces usted no haya luego cómo desligarse de. Y la Biblia dice que el que hace amistad con el mundo, lo dice la primera carta de Juan, el que hace amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. ¡Ay, pastor, arránquele la página a la Biblia! Léamelo otra vez, ¿qué dice? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pastor, ¿qué es hacer amistad con el mundo? Dios nos ha llamado a alejarnos. No estoy diciendo que usted se va a encerrar en una cueva, se va a poner un traje, ¿verdad?, con un sombrero para aquí, se va a vestir de saco, se va a meter en una cueva. Si usted necesita una cueva, yo allí por casa hay una cueva, yo lo llevo y usted puede pernoctar ahí, quedarse toda la vida y usted convertirse en un monje y no salir de ahí. No hago referencia a eso. Jesucristo dijo en oración al Padre en el capítulo 19 de Juan, Señor, yo te ruego por ellos. No te pido que los quites del mundo, sino que los alejes del mal, que los protejas del mal, porque son tuyos. Son tuyos. Y a los que tú me diste, ninguno se va a perder. A los que tú me diste, yo quiero que tú los cuides, porque yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Mira si Dios nos ama. Mira, usted dirá, pastor, pero es que parece que es muy grande las exigencias. Quiero decirte que miles de hombres, mujeres, jóvenes pasaron por lo mismo y ya vencieron. Ya están delante de la presencia del Señor. Ya se convirtieron en victoriosos. Ya ahí están seguros. Pero mientras usted y yo estemos en el mundo, el Señor dijo, yo no te pido que los quites del mundo, que los desaparezcan. No, ahora me voy a esconder aquí, me voy a quedar y no me voy a juntar con nadie. No, hermano, usted debe saber establecer una separación entre una cosa y otra. Amén. Entre lo que agrada a Dios y desagrada a Dios, entre lo santo y lo profano. Por eso el antiguo profeta decía, hay de aquellos que a lo dulce le llaman salado y a lo salado le llaman dulce. Y el cristiano debería tener presente en su mente y en su corazón que Dios nos ha llamado, nos ha elegido y nos ha separado para Él. Yo no debería estar contaminado ni aceptando aquellas cosas que son abominación a Dios. Amén. Ahora bien, Dios le sigue recordando la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Eso era lo peor de todo, que los líderes de la comunidad eran líderes
principalmente de esa abominación. Eran líderes, pero estaban en la dirección equivocada. Hay gente que dice, bueno, pero yo escuché que un pastor dijo esto. Y yo tendría que preguntarme y analizar respecto a la Biblia, lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Yo puedo pararme aquí y mentirle, ¿sabe? Mire, cuando uno habla la verdad, por lo general uno no tiene muchos seguidores, ¿lo sabía? Cristo no tuvo muchos seguidores. Los más cercanos que estaban a él eran 12 discípulos y entre ellos había uno que era malamañoso. Bueno, todos eran malamañosos. Pero había uno que tenía una mala maña y le gustaba robar. Se llama Judas. Habían unos incrédulos. Y había de todo. Pero estaban cerca de Jesús. Jesús los educó, los enseñó, los llenó del Espíritu Santo y se le quitaron todas aquellas malas mañas. Y ahora eran predicadores del Evangelio de Jesucristo. Ahora hablaban de su Señor. Ahora hablaban de la muerte, de la resurrección de Cristo. Ahora hablaban y su ponencia era lo que Cristo había venido a hacer por el hombre. Cómo vino a rescatarlo de su pecado, cómo vino a sanar su corazón, cómo vino a cambiar y transformar su vida. Eso hacían esos discípulos. Pero Cristo no tuvo muchos adeptos. Es como en las iglesias, es como en todo, ¿verdad? Siempre hay uno que grita y que vitorea, ay, me encantan las alabanzas, qué bueno, pero cuando vamos a la verdad, eso nada tiene que ver conmigo. Hay gente que le encanta la forma en que los evangélicos cantamos. Inclusive ya esto está tan avanzado que yo me meto a una tienda, yo me meto a Walgreens y escucho himnos. Y yo voy a Pitusa por allá y escucho himnos. Yo digo, pero sí, me meto a Pitusa. Eso existe, ¿no? Pues me metía. No sea orgulloso, hermano. Sea sabio. Y esto ha alcanzado y se va introduciendo poco a poco en nuestra vida y empezamos a adaptarlo como si fuera algo cristiano, como si fuera algo que, y la realidad es que no puedo entender cómo hay cristianos que a veces ni siquiera vienen a la iglesia y usted sabe lo que hacen viendo risas en combo. Es triste, es doloroso, hermano. Así se van a quedar, viendo risas en combo y la risa se le va a convertir en tristeza, se le va a convertir en lloro, porque un cristiano Dios no lo llamó a eso, perdiendo su tiempo en esa basura del infierno, tal cual es en su corazón, en su pensamiento, tal es él. Imagínense, por eso no puede ni orar, y cada vez que viene a orar se acuerda de algún chiste de eso, ¿verdad? Y no vienen a la iglesia por ver a Farmagul. Cada vez que un estudiante mío me habla, mira, nena, por favor, ya está bueno. No sabemos, no hemos entendido la seriedad del asunto. ¿Sabe qué? Esdras estaba completamente asombrado, como usted y yo deberíamos estar asombrados ante la corrupción teológica que existe en las iglesias, que de alguna manera hemos sido influenciados por la corriente moderna. No, pastor, que en esa iglesia tiran petardos. Bueno, pues que sigan tirando petardos, hermano. ¿Sabe que hay iglesias que tiran petardos? Sí, hermano. Yo fui a una iglesia que desde de años tiraban petardos, pero los petardos no son ilegales. ¿Sabe lo que es ir al patio de la iglesia a tirar petardos? O sea, yo no sé. ¿Cuándo vamos a aprender a entender lo que Dios nos enseña? Mire lo que pasó cuando Esdras escuchó esta gran noticia de que el pueblo andaba en sus desvaríos, en sus vaivenes, en su mal servicio y pobre servicio a Dios. Como aquellos que no vienen a la iglesia por ver una serie. Cuando él se enteró de estas cosas, mire lo que la Biblia dice. No sé exactamente en qué verso está, pero está en el capítulo 9, no sé si el verso 3, no sé por ahí. Él dice, cuando oí esto,
Yo rasgué mis vestidos. El 3. Rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Mire lo que hizo. Usted dirá, pastor, el Esdras se volvió loco. No, mire para él el asunto cuán serio era el servicio a Dios. Cuando yo escuché esto, él rasgó su vestido, el manto, se arrancó pelo de la cabeza y de la barba y se sentó angustiado en extremo. Vamos a tomar esto por parte y terminamos. Cuando oí esto, Esdras había terminado su viaje de Babilonia hacia la nación de Jerusalén. Y él había idealizado ese compromiso espiritual. Le voy a explicar esto porque esto nos pasa mucho a los pastores. A veces nosotros idealizamos el asunto espiritual. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo fácil. A veces, si no damos culto el jueves, un ejemplo, por algo que sucedió, yo me idealizo como pastor el próximo culto. Y digo para mí, bueno, si no fueron el jueves, yo me imagino que el domingo van a venir todos. Ese soy yo. Eso es lo que le está pasando al profeta. Él se idealizó como debería haber sido esto, porque usted se imagina, usted está preso en una nación, lo vuelven a su propia nación, era la nación de Israel, era la nación de Dios, estaban en Jerusalén, la capital, y era para estar contento, adorando, glorificando a Dios, porque Dios los había traído del exilio. Y entonces yo me imagino a Esdras pensando, esto va a ser así, esto va a ser un clase cultazo, eso no va a caber la gente va a adorar a Dios, va a levantar las manos, la gente va a llorar, y él se idealizó de esa manera, él pensó que era así. Cuando le traen esta noticia, le dice, mira, pero si es que los sacerdotes y los levitas y todos están metidos ahí en un jebulú, están haciendo obras abominables a Jehová. No en balde, por eso él se arrancó pelo de la cabeza. Él tenía un compromiso con Dios. Y él pensaba que iba a ser así y esperaba encontrar algo completamente diferente a la cultura que se había metido en el pueblo. Le voy a hacer una observación a los padres. Ya mis hijos son adolescentes, ya la más pequeña tiene 17 años. Pero yo también tuve que confrontar todos estos asuntos culturales. ¿Sabe? La Biblia es contra la cultura. Los primeros cristianos del siglo I se buscaron grandes problemas porque la cultura, la enseñanza de Cristo era en contra de la cultura de Roma, era en contra de las fornicaciones de Roma, era en contra del pecado. Y los cristianos comenzaron a sentir, ¿verdad? Comenzaron a ser perseguidos porque ellos no accedían a lo que el César decía. Porque ellos creían al César había que adorarlo como Dios. Y ellos aprendieron que había un solo Dios. Y entonces ahora ellos chocaban la cultura de Roma y comenzaron a ser perseguidos. Y a veces nosotros como padres decimos, bueno, es que yo vivo en una cultura así. Pues yo acepto todo lo que la cultura me imponga, ¿no? Por eso hay cristianos que ya celebran a Halloween. Y hay cristianos que celebran el día de San Valentino. Sí, el día de San Valentino. Y hay cristianos que buscan la manera de entremezclar, hacer un mix, una mezcla de lo sagrado con lo profano. ¿Y sabe qué? Por más que usted trate de hacer eso, eso no es agradable a Dios, hermano. Usted dice, pastor, es que ya en las iglesias americanas, no es lo que la Biblia dice, hermano. El profeta Isaías dice, apartaos de ellos, pueblo mío, y yo os acogeré. Y entonces, allá él oyó, se angustió. Eso era una de las razones, eso se llamaba el luto. Se expresaba por rasgarse los vestidos y por arrancarse la barba. Eso que él hizo no era, allí en esa práctica no era cuestión de loco. En la cultura de Israel, si se hacía luto, se hacía de esa manera, se rasgaban los vestidos y se arrancaba pelo de la cabeza. Lo que pasa es que Esdras se fue más allá y se arrancó hasta los de la barba. Imagínense si el hombre estaba atribulado.
Entonces, él comenzó a recordar que estos pecados de idolatría y compromiso fue lo que causó que las tribus de Israel fueran exiliadas anteriormente. ¿Usted entendió? Lo que pasa es que el profeta está recordando y dice, por eso mismo fue que el pueblo fue cautivo a Babilonia, por esos pecados. Y ahora Dios le da la oportunidad y ahora quieren traerlo de allá para acá. ¿Usted entendió? Es lo que hacemos nosotros. Nosotros, el Señor nos limpia de todo pecado, nos acoge, nos ama, ¿qué nos hace Dios por nosotros? Por eso Él dice, el que te toca a ti es como si tocara a la niña de mi ojo. Pero ahora es como haber sido sacado, extraído del mundo y venir a las filas del Evangelio, pero venir con las malas mañas de allá. Y entonces Esdras recuerda y dice, pero si fue ese mismo pecado el que los llevó a estar presos en Babilonia, ¿cómo es posible que ahora vuelvan a lo mismo? Esto es como el cuento de nunca acabar, hermano. Cuando yo meditaba sobre esto, yo a veces pensaba en gente que uno ora y ora y ora por ellos y ora por ellos y le pide a Dios y le pide a Dios y le pide a Dios. Yo no sé si esto es un favor que uno hace como creyente o es peor, o empeora la situación. Le voy a decir por qué, hermano. Yo como pastor y usted como hermano de iglesia que ama a Dios y ama a los hermanos, usted a lo mejor se desvive y ora por los hermanos y ora por los hermanos y Padre mío, ayuda. Y a lo mejor los hermanos siguen haciendo lo mismo. ¿Usted me está entendiendo? Y sabe que usted lo hace por amor, pero eso no va a resolver la responsabilidad de cada uno delante de Dios. ¿Me entendió? Porque un día yo tendré que ir delante de Dios y darle cuentas a Dios por lo que yo hice. Pero por la persona que yo oro también tendré que darle cuentas a Dios. Y probablemente las excusas que usa, Dios no se las va a aceptar. Dios no acepta ninguna excusa. Y entonces ahora ese mismo pecado que lleva al pueblo allá, se comienza a hacer aquí. Y él estaba angustiado, él estaba asombrado, él estaba horrorizado. Y ambos, Esdras y Nehemías, fueron confrontados con el pecado de la nación. Y Nehemías respondió arrancando la barba de los culpables. Y Esdras respondió arrancando su propia barba. Y dice, y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel. Véalo en el verso 4, véalo conmigo. Vaya a la Biblia y con este verso voy a terminar. Gloria a Dios que siempre hay gente separada para Dios, que ama a Dios, que busca a Dios y que está dispuesto, hermano, a seguir a Dios. Mire lo que dice en el verso 4. Y se juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Habían unos todavía en la comunidad que estaban aterrorizados por el pecado de la comunidad. Amén. Y se juntaron con Esdras a causa del pecado de los cautivos. Pero él siguió angustiado, en parte por el dolor y la vergüenza del pecado, y en parte porque él temía que ese pecado llevara a la nación otra vez a caer en juicio. Pero qué bueno que hay una nación y hay un pueblo que saben orar. ¿Sabe? Como yo decía ahorita que esto es el cuento de nunca acabar, esto se ha dado en la Biblia a través de los siglos, a través de los profetas, a través de los reyes. La nación se aparta de Dios. Dios enjuicia a la nación. En muchas ocasiones la nación se arrepiente y Dios perdona sus pecados. Y mira lo que pasó, que a la hora del sacrificio de la tarde, él se levantó de su aflicción, habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, se postró de rodillas y extendí mis manos y extendió sus manos a Jehová su Dios. Y dijo lo siguiente: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo.
Eso es lo que lleva a un pastor, eso es lo que lleva a un hombre de Dios, a un líder cristiano, a sentirse así. El pecado de la nación, el pecado del pueblo, la entrega que el pueblo ha dado a las costumbres paganas, que no son de Dios. Y como uno lo reconoce así, no solamente uno ora y llora por el pecado del pueblo, sino uno llora y se aflige por su propio pecado, porque sabe que le ha fallado a Dios, porque sabe que se ha apartado de Dios, porque sabe que esto conlleva un juicio, porque sabe que esto conlleva que un día yo pueda ir a la presencia de Dios y ser rechazado. Rechazado, pastor. Sí, la Biblia dice que un día todos los hombres irán delante de la presencia de Dios, los grandes, los chiquitos, los reyes, los fuertes. Y un día unos irán a la derecha y otros irán a la izquierda. Eso lo dice el pastor, arránquele la Biblia, arránquelo. Yo lo puedo arrancar, pero ya eso está ahí. Y un día todos iremos delante de la presencia de Dios. Y lo que un predicador evita, lo que un hombre responsable hace, como dice Ezequiel, porque el libro de Ezequiel lo llama atalaya. Y un atalaya era uno que se paraba en una torre alta y avisaba cuando el enemigo venía. Y a eso se dedicaba el atalaya. Y la Biblia compara al cristiano como un atalaya que está parado en la torre y que avisa y que libra a los demás del juicio o del enemigo. Lo advierte, y el que lo advierte y libra su alma, ese responde al llamado de Dios. Y nosotros los cristianos estamos llamados a eso. Yo como líder y como pastor estoy llamado a eso, a alertar, porque soy un atalaya. Al igual que usted y yo, deberíamos ser atalaya. Deberíamos sentir nuestro corazón compungido, adolorido, afligido por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y no aplaudirlo y no tomarlo como, qué chiste, qué bien. No, hermano, nuestra fe cristiana se va deteriorando. Y si nuestra fe se va deteriorando, también se deteriora la moral. También se deterioran las leyes espirituales dentro del pueblo. Y comenzamos a perder credibilidad delante de la gente. Y la gente lo toma más, en vez de tomarlo más en serio, lo toman más a vacilón. Y creen que nosotros los cristianos somos los que le vamos a resolver el problema a ellos. Y hemos caído, hermano, hemos caído en una situación bien difícil para nosotros como creyentes. Cuando usted y yo deberíamos estar atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor, para no seguir haciendo lo que el mundo hace, para no tratar de querer traerlo del mundo a implantarlo en la iglesia y ponerle un nombre cristiano. Y no se sorprenda, hermano, no se sorprenda de lo que está pasando en las iglesias alrededor del mundo. Pero ¿sabe qué? El pecado de la nación no va a quedar impune delante de la presencia de Dios. Amén. Porque Dios, como dice en el libro de Isaías, limpiará su era y separa el trigo de la cizaña. Amén. Un día Dios separará a uno de otro. No porque Dios sea malo, hermano, no porque Dios nos quiera destruir. No, Dios nos advierte y quiere lo mejor para nosotros. Como nación, como pueblo, como servidores de Cristo, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y usted debería estar alerta. Debería tomar un compromiso hoy y todos los días de su vida con el Rey de Reyes y Señor de Señores, queriéndole decir al Señor, como decía Alessandra en la canción, en una de las reflexiones, yo quiero entregar mi vida hoy. Yo quiero acercarme a Él hoy. Pero pastor, si ya entregó su vida al Señor, no, yo entrego mi vida al Señor todos los días. Todos los días yo encomiendo mi alma. El salmista decía, encomiendo mi espíritu. Usted sabe que esa expresión se oye hablar en la cruz del Calvario, pero esa expresión inicialmente la dice el salmista. Él dice, yo encomiendo mi espíritu. Yo encomiendo mi vida a ti, entrego mi vida a ti, porque yo quiero servirte con todo mi corazón. Porque si hay algo que yo quiero hacer en esta tierra, hermano, es estar en paz con Dios. Aunque le deba el crimen, aunque le deba hacienda. Porque yo prefiero deberle hacienda, y mire que deberle hacienda es malo. Pastor, usted le debe hacienda, no sea chismoso, hermano, no, hacienda me debe a mí, no me ha pagado todavía. Ay, me quiere cobrar ahora otra vez. Pero yo no me gustaría por nada del mundo deberle nada a Dios.
Por eso el profeta dice, venid a mí, estemos ahora de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos al día, le dice Dios al profeta. Si tus pecados son rojos como el carmesí, tráelos donde mí, van a venir a ser blancos como la nieve. ¿Ve? Y Dios trata con el hombre porque lo ama, pero no quiere que él permanezca en su abominación haciendo lo mismo. No le deba a Dios nada, hermano. Estemos a cuenta con el Señor. Y Dios va a poner todas las cosas en orden, en su lugar. Pastor, es que yo tengo un problema grande y es que no necesito solucionar algo. No, solucione primero el gran problema del cual estoy hablando. Es mejor estar en paz con Dios. Es mejor venir a la luz. ¿Para qué, hermano? Para que mis obras, si tienen que ser reprendidas, sean reprendidas. Pero de igual manera que se vean que mis obras son hechas en Dios. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Pídale al Señor en esta hora. Tal vez para alguno dirá, pastor, ese mensaje a mí no me gustó. Yo no lo prediqué para agradarte a ti. Yo prediqué lo que la Biblia dice, lo que el Señor me ha mandado por siempre, y no me callaré jamás hasta el día que me muera o hasta el día que el Señor venga. Tengo que seguir diciendo lo que la palabra de Dios dice por el bienestar de nuestras almas, de sus almas, para que ustedes sean hallados no faltos delante de Dios, sino que ustedes sean hallados favorables delante de la presencia de Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el líder hasta el que no tiene puesto. Pero que vayamos delante del Señor diciendo, Señor, yo era débil, mi carne era débil, pero mi espíritu estaba dispuesto. Y yo me arrastré y luché y peleé por llegar ante tu presencia. ¿Sabes, Señor? Yo lucho y luché y peleé hasta el sol de hoy. Aquí estoy, Señor. Y tú me has ayudado. Y sabes, yo quiero que tú me sigas ayudando. Yo quiero que tú me sigas ayudando porque yo quiero separarme del mundo. Yo quiero separar de aquellas cosas que no te agradan, porque tu palabra dice que yo no me puedo conformar al mundo. Yo me tengo que apartar del mundo, de las cosas que hacen en el mundo, porque yo quiero ser amigo tuyo, porque yo quiero servirte con todo mi corazón. Y si hay algo en mi vida hoy que a ti no te agrada, yo te ruego que la quites, que me perdones, que me ayudes a seguir, Señor. Yo soy imperfecto, pero el que habita en mí es perfecto. Aquel que llevó en sí el pecado, pero no hizo pecado. Y por esa sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, yo hago, Señor, un pacto contigo. Es un pacto de sangre. Es la sangre de Cristo la que me limpia de todo pecado. Tu palabra dice que si alguno ha pecado, si alguno ha fallado, venga a Dios, el cual será amplio en perdonar. Si alguno ha sido hallado falto, y yo vengo delante de tu presencia, porque yo quiero apartarme, porque yo quiero alejarme, porque yo quiero asegurar mi vida en Cristo, porque yo quiero, Señor, estar en paz contigo, porque yo quiero, Señor, que tú veas mis obras, y aunque, Señor, yo no voy a pagar nada con esto, pero sencillamente quiero que sean hechas en ti. Quiero que me ayudes a acercarme a ti. Quiero que me salves. Quiero que me perdones. Quiero estar cerca de ti, Señor. Mira aquellas abominaciones, aquellas cosas que se me pegan en el caminar. Y a veces ni me doy cuenta, Señor. Sencillamente las acepto y las hago. Ayúdame, mi Dios, ayuda a esta iglesia, ayuda a aquellos hermanos que al igual que Esdras y Nehemías tienen un compromiso contigo. Aquellos que al igual que el escriba, Señor, tienen un compromiso contigo. Aquellos que la ley de Jehová está guardada en sus corazones, que te aman, que te buscan, que te anhelan, Señor, ayúdalos y levántalos. Que tomen hoy día fuerza y digan, sí, mi Dios, yo quiero consagrar mi vida a ti. Yo quiero acercarme, yo quiero pegarme a ti. Yo quiero estar pegado al árbol, porque fuera de ti nada soy, porque fuera de ti nada puedo hacer,
Te necesito, Dios, te necesito. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Yo te lo pido, Señor. Yo te lo pido, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Jessica. Vamos a estar de pie, iglesia. Gloria a Jesús, aleluya. Y esto es un pedazo solamente de la canción Cuán grande es Él, y vamos a cantarlo en esta mañana. Mi corazón entona la canción, 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 canción.